oportunidad de estar con ustedes en esta tarde exponiendo de su palabra, y también a los hermanos que me consideran para participar de esta manera. Bueno, nada más, como mañana es puente, pues vamos a hacerlo rápido para irnos a disfrutar del puente. No se crean. Vamos a meditar la palabra de Dios, va a ser algo breve. Así que espero que esto que yo he meditado y he estado poniendo en práctica por ya algún tiempo en mi vida pueda ser también de reflexión para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero empezar haciendo unas preguntas. Quiero que me ayuden a contestar, el que quiera, contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Apartada de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Ocupada en los logros personales. Ocupada en los logros personales. Demasiado fácil. Demasiado fácil. En tecnología, en comidas, en salidas. Todo es más fácil y no. Todo lo ven express. Todo lo ven express. Muy bien. Cuando nos hacen este tipo de cuestionamientos solemos decir o contestar de esta manera, ¿no? Cuestiones un tanto negativas de la sociedad. Ahora yo quiero preguntarles, bueno, si no quieren contestar, pues entonces levanten la mano para aquellos que son penosos. ¿Quién de aquí es feliz o siente que es feliz? ¿Y quién es alegre o siente que es alegre? Todos. Bueno, entonces ahora unas preguntas retóricas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿En dónde está la sociedad? Porque el 100% o la mayoría de la sociedad que está aquí presente el día de hoy siente que es alegre o que es feliz. Pero si nos preguntan ¿cómo está la sociedad? ¿Por qué nuestras respuestas son que no busca a Dios, que vive desordenada, que vive haciendo X cosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se dice que el hombre tiene una mente orientada a la crisis, lo que quiere decir que cuando nos hacen este tipo de cuestionamientos, nos solemos inclinarnos a dar respuestas como estas que indican algo negativo acerca de la sociedad. Pero esto también se da porque vivimos envueltos, como lo comentaban, vivimos envueltos en las cosas terrenales, vivimos envueltos en nuestro trabajo, en la escuela, en las labores del hogar, en compromisos sociales, y estamos tan acostumbrados a esto, vivimos en este mundo y lo vemos tan cotidiano que se nos hace normal pensar de esta manera. Y eso, hermanos, es algo malo. Pero más malo es que nosotros estamos tan seguros de que la sociedad vive de esa manera que no se puede cambiar, que ya no se puede hacer algo más por la sociedad. Y más malo todavía es que nosotros lo creemos y eso es lo que les enseñamos a las personas que vienen detrás de nosotros. Por ejemplo, sabemos que este año en México es un año electoral. Sabemos que el gobierno que tenemos pues no es el mejor, ¿no? Y creo que todos hemos escuchado o incluso hemos llegado a decir que pues no sirve de nada votar, que todos son corruptos, que todos roban, que de todos modos el color del partido no importa, que todos roban, ¿no? Entonces nosotros decimos esto, creemos esto y eso es lo que escuchan pues los que todavía no pueden votar. Y ellos crecen y piensan, pues ¿para qué voto, no? Si de todos modos todo es igual. Y eso, hermanos, es muy malo. Pero si queremos hacer un cambio, debemos de votar por ambos. No, no es cierto. No es cierto, hermanos. ¿Cuál debería de ser nuestra posición ante este tipo de situaciones? ¿Cuál debería de ser nuestro pensamiento en este tipo de cosas, no? Para eso los quiero invitar a que leamos un versículo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Es un versículo que yo creo que ya muchos conocemos. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión de la palabra de Dios, en la Nueva Traducción Viviente,
Este mismo versículo dice de la siguiente manera. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y perfecta. Y quiero que estudiemos un poquito acerca de esa palabra precisamente, transformar, renovar nuestro pensamiento. Y para ello pues tenemos que saber qué es transformar, qué significa la palabra transformar. Según el origen de la palabra, es de un origen latín, que es transformare. Se forma de dos partes esta palabra. El sufijo trans, que significa a través, más allá de o cambio, y formar, que también del latín formare, ¿no? En otras palabras, transformar significa cambiar de forma. Y cuando hacemos mención acerca de producir cambios, queremos decir que transformar quiere decir dejar algunos atributos viejos, algunas cosas viejas que tenía ese algo por algo nuevo, ya sea de manera permanente o transitoria. Y claro, esa transformación puede ser a nivel físico, puede ser a nivel de pensamiento, conductas, fenómenos naturales o sociales. Y la transformación depende de las circunstancias y de las personas que se ven involucradas en ese proceso de la transformación. Cuando Pablo escribe esta carta, no la escribe a personas que no eran creyentes, sino que se la escribe a personas que ya eran cristianas, personas que andaban en el camino de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 1, 6 y 7, solo como referencia, ¿no? Pero más adelante, en ese mismo capítulo, nosotros podemos encontrar por qué Pablo los animaba a esos cristianos y por qué también nos anima a nosotros. Romanos 1, 29 al 31 dice de la siguiente manera. Lo que vamos a leer a continuación es la situación en la que se encontraba la sociedad de aquel entonces, ¿no? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si nosotros analizamos todos esos versículos, nos vamos a dar cuenta que los problemas que tenía la sociedad para aquellos cristianos, pues es muy similar a la situación por la que nosotros estamos pasando. Eso me hace pensar a mí que, ¿será acaso que ese tipo de problemas nunca pasan de moda? ¿O será que han pasado 2000 años y en la mente de los cristianos siempre ha estado esa mentalidad de, pues, no se puede cambiar, siempre va a ser así? Entonces, ¿será que todos nuestros antepasados han seguido con ese pensamiento y lo han venido arrastrando hasta nuestros tiempos? Eso se los dejo para que lo analicen. Cuando Pablo escribe esto, se estaba refiriendo no a un cambio físico, porque el Señor Jesús no nos cambia físicamente, o al menos no hasta su segunda venida, sino que el cambio al que Pablo se estaba refiriendo más bien era a una transformación interior, una transformación de adentro. Pero, ¿cómo podemos lograr esa transformación? Necesitamos hacer un cambio en nuestro interior, y para hacer eso necesitamos algo que llegue hasta ese lugar, que llegue hasta nuestro corazón, que llegue hasta nuestra mente, que llegue hasta lo más profundo de nosotros. Y hace un ratito, creo que allá abajo mencionaban algo de las semillitas de mostaza, ¿no? que nos dio Armando. Decían que la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Y precisamente de eso es que empieza la transformación de nosotros en la palabra de Dios. Si gustan acompañarme en Hebreos 4:12, podemos encontrar lo que nos dice pues la Escritura acerca de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un versículo igual que yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos. Dice de la siguiente manera, Hebreos
4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo, hermanos, nos está diciendo que la palabra de Dios es capaz de llegar hasta nuestro interior, cambiar nuestros pensamientos, moldearnos a nuestro espíritu, corregirnos y hacernos pensar de una manera diferente. Y es aquí justamente en este punto donde quizás la mayoría de nosotros chocamos. Como habíamos comentado en el principio, vivimos envueltos en el trabajo, en la escuela, en los compromisos, y quizás pocas veces es el tiempo, o poco es el tiempo que le dedicamos a la lectura y a la meditación de la palabra. Hace algunos domingos atrás, nuestro hermano Iván nos daba una clase donde mencionaba que del cristianismo light. Entonces creo que a lo mejor eso es lo que ha pasado, ¿no? con cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios hace eso y puede llegar a eso y puede llegar a cambiar nuestra mente para poder impactar en la sociedad. Pero quizás el estándar que nosotros tenemos como cristianos es muy bajo. Entonces debemos de empezar a meditar en la palabra de Dios, comprenderla y ponerla más en práctica en nuestras vidas. Porque no es suficiente leer la Biblia y tener el conocimiento, porque podemos ser una Biblia andante. Podemos saber versículos, capítulos, libros enteros de la Biblia, pero si nuestra manera de vivir no es congruente con lo que nosotros decimos, pues entonces eso de nada sirve. Sería como si fuéramos hermanos sabritas. Y van a decir, ¿cómo hermanos sabritas, no? Hermano, pues si han visto las bolsas de sabritas, ¿no? Es una bolsa grande, se mira muy impactante, muy bonito diseño y todo. La abres y no hay nada, no hay nada, puro aire. Entonces, muchas veces puede ser que nosotros nos convirtamos en este tipo de hermanos, ¿no? Un hermano sabrita, que nos veamos bien por fuera, que vengamos aquí y hablemos de una manera muy bonita, pero realmente por dentro no hay nada bueno. Dios, quien mira los corazones, es el que va a decir qué tipo de hermano nosotros somos. Para hacer un cambio de pensamientos y que se refleje en nuestra vida, debemos leer la Biblia. Leer la Biblia convencidos de lo que estamos leyendo es inspirado por Dios y que es realmente útil para nuestra vida. Hay unas preguntas que puse aquí, que a veces me hago cuando leo la Biblia, pues son preguntas que mi papá me hacía. Creo que, bueno, cuando teníamos un devocional en la casa, mi papá nos hacía esas preguntas, ¿no? Y creo que son preguntas que nosotros también podemos hacernos al momento de estar leyendo la palabra de Dios. Una de las preguntas era, ¿cómo puedo aplicar lo que estoy leyendo en mí? Porque la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti, me está hablando a mí, no le está hablando al otro hermano, ¿no? A veces cuando leemos la palabra, en vez de estar pensando, nosotros estamos pensando, esto que está diciendo aquí la Biblia, pues se lo voy a decir a fulanito, porque ese hermano está pasando por X o Y situación. Entonces leemos la Biblia, pero no lo tomamos para nosotros. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo estoy actuando en mi vida? ¿Cómo estoy actuando en mi vida con estos principios bíblicos? ¿Estoy actuando en mi vida con estos principios bíblicos? Y si no es así, ¿qué estoy esperando? También pasa lo mismo cuando venimos aquí a la reunión. Puede ser que estemos escuchando la reunión, escuchemos el mensaje que da el hermano y digamos, no, bueno, está muy bonito el mensaje, pero creo que ese mensaje pues no era para mí, era para otro hermano, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y cuando escuchamos una clase, hay que tomar el mensaje como propio, como nuestro, y hacernos estas preguntas y reflexionar en ellas para poder lograr hacer ese cambio interior que necesitamos. Isaías 64:8 dice más o menos así, dice, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. Y así es,
todos somos formados por la mano de Dios y todos podemos ser transformados también para hacer la voluntad de Dios y poder hacer un cambio en la sociedad, principalmente nosotros, y con ese cambio poder impactar en la sociedad. Pero eso no se va a lograr si nosotros no estamos dispuestos. Cuando alguien quiere ser diferente y trabaja en ello, se nota, ¿no? Como la persona que acaba de llegar a la iglesia, viene, escucha, se arrepiente, se bautiza. Y entonces en su trabajo, esa persona empieza a hacer un cambio. Quizás ahora, antes de comer, ora por sus alimentos, ahora deja de decir groserías. Y las personas que están a su alrededor empiezan a notar ese cambio, esa transformación que él está viviendo. Pero eso es porque la persona tomó esa decisión. Y creo que quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos llegado a quedar como en alguna especie de letargo o en una especie de ¿cómo decirlo?, descanso espiritual tal vez. Tal vez nos bautizamos y empezamos a hacer esos cambios en nuestra vida y llegamos a un punto en el que decimos, bueno, creo que ya es suficiente. Ya cambié lo suficiente, creo que ya estoy cumpliendo con lo necesario que Dios me pide, pero eso no es suficiente. La transformación es un proceso muy largo, no es algo sencillo, y el cambio debe empezar en nuestro interior, principalmente para cambiarnos a nosotros mismos y con eso poder cambiar a nuestra familia, poder cambiar a nuestra congregación, ¿por qué no?, poder cambiar a la colonia donde vivimos, al país, y de esta manera podremos hacer un cambio en el mundo. ¿Por qué será que desde aquella vez que le llamaron a los cristianos, bueno, en Antioquía, ¿no?, cuando dijeron, ahí vienen estos que trastornan el mundo, desde aquella vez hasta nuestros tiempos, ¿cuándo se ha vuelto a escuchar eso de nosotros? ¿Será que han pasado, como lo comentaba, 2000 años y hemos tenido en nuestros pensamientos esa idea de que el mundo no se puede cambiar? Porque el Cristo al que nosotros creemos y servimos es el mismo al que creían aquellos primeros cristianos. Y ellos lograron tener ese impacto y esa, ahora sí que transformación en la sociedad. Que la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? Miraba un video que hablaba acerca del cambio en las personas. Y decía que para poder cambiar a las personas, pues debemos de poder cambiar primeramente a nosotros mismos. A veces se nos puede hacer difícil cambiar el mundo, ¿no? Y nos vemos influenciados por todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, pero nosotros somos dueños de nuestro propio espacio. Lo que sale de aquí hacia afuera, eso es lo que importa. ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando al mundo? ¿Qué clase de transformación es la que nosotros estamos proyectando? Si nosotros somos hijos de Dios, pues creo que deberíamos de meditar en la palabra, creer que lo que está escrito es para nuestra vida y que es para bien y que tiene el poder de transformarnos, meditar en ella y aplicarlo a nuestra vida. Y bueno, ya para concluir, son tres ideas o tres puntos en los que me gustaría que se llevaran en sus mentes en esta hora para poder quizás hacer una transformación en nuestro pensamiento y no conformarnos con la idea de que la sociedad, de que el mundo ya está así, sino de que nosotros podemos hacer algo para cambiar esa imagen del mundo. La primera es que meditemos si nuestro entendimiento acerca de las Escrituras es correcto y si es el entendimiento que Dios espera que tengamos. El punto número 2 es meditemos en las escrituras más seguido para que el mundo vuelva a decir, estos que trastornan o estos que transforman el mundo han venido hasta aquí. Y sobre todo, no dejemos pasar otros 2000 años para empezar a transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación y nuestra sociedad. Eso era mi pequeña meditación en esta tarde, hermanos. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes o hayan captado alguna de las ideas que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, se la hacen a Armando o a César. De mi parte es todo, hermanos, que Dios les bendiga.